Hoje teremos a imensa satisfação de assistir à conferência de uma colega muito próxima e parceira. Mara Viveiros tem sido exemplar ao expressar novos modos de referir e dar propósito singular à nossa América, reflexão que tem potência e posição. A ela agradeço ter aceitado o convite de participar da 32ª reunião da Associação Brasileira de Antropologia, que completa 65 anos, sendo a mais antiga das associações em ciências sociais no Brasil. Nossa associação tem enfrentado o desafio de articular a produção científica, a organização e mobilização de diferentes redes de conhecimento, de gerar visibilidade, de estimular o debate e, nesses tempos sombrios, de resistência. A ABA assume posições políticas frente a um cenário governamental que desqualifica os direitos estabelecidos pela Constituição e que tem atacado sistematicamente as ciências humanas. O sentido do que fazemos é enfrentar o contexto mais amplo que afeta a antropologia que fazemos entre nós e aquela que fazemos em diálogo com o mundo. Aí está a importância estratégica de resistir ao autoritarismo, aos abusos, com o conhecimento, com a troca e com a insubmissão dos saberes. Olá, eu sou a Luciana de Oliveira Dias, sou professora na Universidade Federal de Goiás e a atual coordenadora do Comitê de Antropólogas Negras e Antropólogos Negros da ABA. Sou estudiosa do pensamento feminista negro, dos direitos humanos e da educação intercultural, e sou coordenadora do coletivo Rosa Parks, na UFG. Com muita alegria, nesse fazer antropológico, revelador de saberes insubmissos, que acontece nesta 32ª RBA, damos início à conferência As Cores do Antirracismo. Hoje, nos convidando a esperançar e colocando em perspectiva nossos lugares de enunciação, estamos com a professora Mara Viveiros Vigoia. A antropóloga Mara Viveiros Vigoia é fundadora e coordenadora da Escola de Estudos de Gênero da Universidade Nacional da Colômbia. Foi presidente da Latin American Studies Association, a LASA. Suas pesquisas e suas reflexões têm tido enfoque nas desigualdades sociais, em especial as de gênero, sexualidade, raça e etnia na América Latina. Dentre suas importantes obras se destacam De Quebradores e Cumpledores, sobre hombres, masculinidades e relaciones de género en Colombia, Raça, Etnicidade e Sexualidades, Cidadania e Multiculturalismo em América Latina, Understanding Global Sexualities e Ethnicity, Race and Color in Latin America. Em 2018, a editora Papéis Selvagens publicou no Brasil sua obra As Cores da Masculinidade, Experiências Interseccionais e Práticas de Poder na América Latina. Prezados e prezadas, boa tarde. Estimados professores Mara Viveiros e Henrique Fassan. Em nome do Comitê de Antropólogos Negros e Negras da Associação Brasileira de Antropologia, agradeço e lhes dou as boas-vindas nesse momento, como colocado há pouco pela colega Bíblia Gregory, o quanto isso nos é caro e valioso. Eu agradeço enquanto professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a qual eu represento nesse momento e me fico muito contente. É um prazer ouvir os dois, especialmente a professora Mara Viveiros, com quem eu tive o prazer de estar alguns anos atrás na Colômbia, por ocasião da minha pesquisa de campo. Então, que tenhamos todos e todas hoje uma tarde em que faça sentido as lutas pelas quais nos engajamos. Que nós façamos da ciência e nós façamos da liberdade um mote maior para todos e todas nós. Sigamos e uma excelente conferência para todos e todas nós. É um prazer. Boa tarde a todas e a todos. Nós ficamos muito felizes com esse momento, enquanto integrante deste novo comitê, que esse ano completa 2 anos, que é o Comitê de Antropólogas e Antropólogos Negros da Associação Brasileira de Antropologia.
Nós damos as boas-vindas à professora Mara Viveiros, ao professor Eric Fassan, dizer que muito nos alegra, né, poder ter como um dos momentos centrais desse evento, dessa 32ª RBA, uma mesa que fale sobre este tema, porque nós cada vez mais temos nos comprometido em compreender que toda ciência, né, ela é uma ciência politicamente engajada, né, que a ideia de neutralidade sempre foi uma estratégia política ao longo de todo um processo que nós conhecemos bem e que acredito vamos poder falar um pouco mais sobre ele. Enquanto um professor, né, negro, nordestino, no coxo nordeste do Brasil, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, também fico muito contente, porque a gente pode, com isso, também debater sobre essas cores do antirracismo e a relação com a geopolítica. Então, fico muito feliz em nós termos uma antropóloga, uma mulher negra, um homem branco francês, que se autoproblematiza também nesse processo. Então, nós damos as boas-vindas e esperamos por uma tarde muito rica de debates. Obrigado a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Quiero agradecer a María Filomena Gregory, a Sergio Carrara, a Ángela Facundo, que fue también muy importante en esa invitación, y por supuesto también a mi colega y amigo Eric Fassan por su confianza. Bueno, tal como va a ser evidente, nuestros caminos son distintos, nuestros estilos discursivos y la forma en que abordamos esta invitación. La metáfora del color, un signo que transmite mensajes y provoca sensaciones en relación con la diferencia, es una invitación a hablar en primer lugar de la diversidad, de la heterogeneidad del racismo y del antirracismo, de sus tensiones, ambigüedades y contradicciones en sociedades tecnocráticas, como pueden ser la colombiana y brasileña y muchas otras, aunque no se hayan estudiado desde esta perspectiva. En segundo lugar, yo voy a referirme, es decir, hablar de los colores nos permite poner en perspectiva nuestros distintos lugares de enunciación, el de Eric y el mío. Y en mi caso, hablar de los colores del antirracismo desde una experiencia situada de mujer colombiana, feminista afro-latinoamericana, me supone hablar de tres cosas. En primer lugar, de los colores que tiene el racismo en mi país, en esta África Latina, para mencionar este lado del mundo con las perspicaces y penetrantes palabras de Lelia González, para designar una región en la cual el proyecto de las élites criollas descendientes de europeos fue pensado borrando y devaluando la presencia e identidad de los pueblos originarios y las poblaciones de origen africano. En segundo lugar, quisiera hablar del giro antirracista en la región, es decir, de este cambio que se ha dado en la forma en que hoy se presta atención en el ámbito público al racismo y de los efectos que esto ha tenido en el panorama de un trabajo antirracista. Si bien la presencia del tema es desigual en la región, la cuestión del racismo hace parte hoy, innegablemente, de la agenda política de los estados, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales. Y en tercer lugar, voy a hacer referencia a mi lugar de enunciación y posicionalidad frente a los temas del racismo y por consiguiente del antirracismo a partir de tres experiencias. Bueno, voy a partir del supuesto de que sin racismo y sin racialización no existe la raza.
Dicho de otra manera, el concepto de raza deriva del racismo y no al revés. Y en ese sentido es importante entender que el racismo alude a una ideología y a prácticas que vinculan de forma discursiva los cuerpos, los comportamientos, las herencias bioculturales, para justificar, producir, reproducir relaciones de desigualdad que se traducen en privilegios y beneficios, poder y seguridad que corresponden a estos procesos. Es un discurso cambiante, remite siempre a configuraciones históricas específicas de dominación que están profundamente arraigadas en contextos políticos, económicos y culturales variables. En nuestra América Latina, desde el periodo colonial, las desigualdades sociales han tenido una dimensión racial. Y para el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la raza fue el artefacto inventado más importante de la conquista y la colonización, el que permitió convertir en otros y otras a los vencidos en la guerra de la conquista. Y a eso se les atribuyó una naturaleza otra, indeleble en el cuerpo. Y esa alteridad impuesta posibilitó la expropiación de sus productos y saberes, cuyo plusvalor nunca fue reconocido ni remunerado. La permanencia de este patrón de poder, cuya piedra angular es la imposición de una clasificación racial, étnica, que Quijano denominó colonialidad, también se puede leer justamente en la persistencia del valor del capital racial de la blanquidad. Es importante considerar que las jerarquías raciales han sido definidas a partir de criterios múltiples que pueden ser fenotípicos, culturales, religiosos, lingüísticos, pero al mismo tiempo que los ordenamientos raciales modernos, en ellos la blanquidad o blanquitud es el referente universal, el punto cero, la absoluta positividad y el rasero a partir del cual se evalúan y clasifican todas las otredades de Occidente. A esos procesos de jerarquización, de atribución de significados raciales, tanto a sujetos, a instituciones y estructuras, y a la producción de categorías que generan alteridad y minorización, lo llamamos racialización. En resumen, el racismo crea la raza, esa categoría que se les ha aplicado en determinados momentos y lugares a cierta clase de personas para dominarlas y excluirlas, convirtiéndolas en alteridades naturalizadas. Me parece importante distinguir entre racismo individual y racismo institucional, porque de eso también se habla mucho hoy, y el antirracismo tiene que ver precisamente con esta división. El racismo individual se refiere a actos de estigmatización que degradan y vulneran el valor de cierta clase de personas racializadas, mediante insultos, agresiones, amenazas, pero también bromas, chistes, estereotipos negativos, actos negligentes. Igualmente, alude a actos de discriminación que pueden ser o no intencionales y que aplican un tratamiento a la vez diferente y desigual hacia un grupo y por ende a los individuos que lo componen en función de rasgos socialmente construidos como diferencias negativas. El segundo tipo de racismo, el institucional, es el que actúa a través de las fuerzas establecidas y respetadas en la sociedad. Y este concepto surge de las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos en los 60s. Y se refiere a lo que hacen las instituciones educativas, económicas, sanitarias, culturales. Y para hablar de América Latina, su efecto ha sido que las personas indígenas y afrodescendientes tienen mayores tasas de mortalidad infantil, mayores necesidades básicas insatisfechas, peores condiciones de vida y menor acceso a la educación y la salud. En cambio, el racismo institucional funciona a través de organizaciones concretas, pero también a través de estructuras sociales que se desarrollan más allá de los límites de las instituciones. Por eso, hablar de racismo estructural más que de racismo institucional permite entender mejor cómo se ha perpetuado históricamente, a través de distintas prácticas racializadas, el poder del grupo social construido como blanco, desfavoreciendo sistemáticamente a los no blancos.
Sin embargo, la diferencia entre racismo directo y racismo institucional o sistémico o estructural no es fácil de hacer si tenemos en cuenta que agencias y estructuras son interdependientes en la forma en que se modela el comportamiento humano. Así, por ejemplo, la vieja y conocida costumbre en América Latina de los agentes policiales que detienen en la vida pública a las personas para averiguarles los antecedentes, sabemos que no es a las personas, puede operar a través de la identificación que hacen los agentes individuales cuando se dirigen preferentemente a cierta categoría de personas. Si tomamos el caso de Brasil, hombres, negros, jóvenes, residentes de favelas, sería el mismo caso en Colombia, pero también puede vincularse a una cultura policial, es decir, a la institución, y más allá a las estructuras cuando hablamos de una cultura brasilera hegemónica más extensa, que percibe a los hombres negros, jóvenes, residentes en favelas como amenazantes y más propensos a ser criminales. En América Latina, el mestizaje ha sido una de las ficciones fundacionales importantes en el relato de las identidades nacionales. En unos países, el nacionalismo adoptó la forma de la idealización del mestizaje. Probablemente es el caso de Brasil. Y la afirmación de la ideología democrática general de que todos éramos mestizos, mientras en otros prevaleció la ideología discriminatoria, como podría ser el caso de Argentina, que asoció la consolidación nacional con el proceso de blanqueamiento. Esta ideología racial que realza el mestizaje, afirmando que la diversidad de la nación se enraiza en un largo proceso de mezcla, ha permitido que se concluya que si a fin de cuentas todos somos mestizos, no podemos ser sino sociedades democráticas en términos raciales. La ideología del mestizaje, que tuvo mucha influencia hasta finales del siglo XX, cuando se reconoció constitucionalmente en la mayoría de los países de la región el carácter multicultural y pluriétnico, se ha complementado con la ideología del multiculturalismo. Y ahora ambas conviven con claras jerarquías raciales y formas de racismo. Y es esta convivencia entre ideología del mestizaje y la ideología del multiculturalismo la que explica que a veces se reconozca la existencia del racismo, sea difícil verlo y aceptar su presencia entre nosotros. Estas poderosas narrativas del mestizaje han obstaculizado el reconocimiento del racismo y han sometido a quienes señalan su presencia a una deslegitimación moral, acusándoles de racistas. Por otra parte, un discurso en el que se proyecta la mezcla racial como fundamentalmente antagónica al racismo hace que cualquier forma reconocida de racismo se perciba como un problema en vías de solución. En América Latina, el racismo no se percibe de la misma manera que en los Estados Unidos, no se refiere a fronteras fijas entre grupos raciales ni a marcas ancestrales detectadas por el sistema institucional de la gota de sangre. Entre nosotros, nosotras, el racismo se ejerce en relación con la apariencia, con los rasgos físicos, con la fisonomía, con los gestos, con el acento. Y la raza es leída por las marcas que dejan los cuerpos y no en función de la genealogía y el origen como en Estados Unidos. Entre nosotros la racialización es transversal a las fronteras de clase, las atraviesa y además incorpora las diferencias socioeconómicas mediante un ordenamiento pigmentocrático. El racismo, que podríamos llamar latinoamericano, está ligado en ese sentido al clasismo, porque las clases tienen colores de piel distintos, en el sentido de que como tendencia general las personas y familias con mayores capitales, social, cultural, escolar, económico, simbólico, son de tez más clara e inversamente las de menores capitales más oscuras. Además, si tomo el caso colombiano, cada región produjo una forma propia de crear alteridades. Así que en Colombia, cuando se mencionan las especificidades de las culturas regionales, cuando se habla de la cultura costeña, de la cultura paisa, de la cultura andina, es también una manera de hablar de raza, pero sin nombrarlo.
ya que las regiones, por razones históricas, también han sido construidas a partir de relaciones sociales de raza. En nuestra América Latina, el racismo es minimizado, negado, visto como algo anacrónico o extraordinario. Está tan naturalizado que es mayormente inconsciente, al punto que cuando hablamos de racismo, siempre estamos pensando en hechos que ocurren en Estados Unidos, que ocurrieron antes en Europa, en la Alemania nazi o en Sudáfrica, o en nuestra región, pero en periodos históricos anteriores. No se perciben expresiones verbales que están muy arraigadas en nuestras culturas, como aquella, o a tomar expresiones comunes en Colombia cuando se dice se le subió el indio, como un sinónimo de se puso bravo, o cuando se habla de una merienda de negros, para referirse a una situación de desorden y confusión. Y a lo sumo se vuelve visible cuando existen acciones explícitas o violentas de discriminación racial. También circulan actualmente en nuestro subcontinente discursos sobre el racismo a la inversa. O sea, lo que hablaba un poco Eric cuando hablaba del racismo antiblanco. Y las víctimas del racismo son señaladas muchas veces como racistas por enfatizar demasiado los temas raciales. Y a menudo se socava, se deslegitima la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo, acusándoles de acomplejados, de resentidos, de hipersensibles, de paranoicos, de vengativos, de violentos o de inestables. La negación del racismo produce sensaciones de desorientación, de inseguridad, de confusión, de dudas en las víctimas, los testigos y en quienes lo denuncian. Y además se percibe que la lucha contra el racismo es una agenda política distractora, anglocéntrica, divisora de las luchas de clase y de género. Y en este contexto, la vivencia del racismo debe ser demostrada ante la presunción de ser inventada, exagerada o el producto de una distorsión subjetiva. Y a menudo el término racismo, racial, raza es evitado por su carga histórica y es reemplazado por vocablos relacionados con categorías étnicas o referidas a la diversidad cultural. Y cuando se admite, el racismo es examinado como una ideología que promueve actos individuales asociados a la injuria, al rechazo, a la humillación, pero pocas veces se percibe o se denuncia en su dimensión estructural. Por otra parte, se asume que los pueblos originarios indígenas sufren menos racismo que las poblaciones negras y que la discriminación racial afecta fundamentalmente a las poblaciones negras. Y esto reduce la posibilidad de crear alianzas y de encontrar elementos comunes en sus procesos de exclusión racial. Se encubre el hecho de que el racismo atraviesa toda la organización social y que por lo tanto las personas que se reconocen como mestizas o como blancas también están afectadas por este ordenamiento racial y que su privilegio se sostiene sobre la opresión racial de los grupos racializados. En el caso de las personas mestizas, la situación e implicación con el racismo son aún más confusas y ambivalentes, dada además la complejidad de la clasificación y lectura de su raza. Y así, en función de cómo sean categorizadas, las personas mestizas pueden encontrarse de un lado o de otro, en circunstancias en las cuales pueden ser leídas como víctimas o por el contrario como perpetradoras de actos racistas. Me voy a referir ahora rápidamente a la pluralidad de orientaciones que ha tenido el antirracismo en esta América Latina, a partir de mi experiencia participando en un proyecto que se llamó el Antirracismo Latinoamericano en tiempos posraciales. Una investigación dirigida por una mujer afro-mexicana cubana que reside en el Reino Unido, Mónica Moreno Figueroa, y por Peter Wade, en la cual participé como investigadora. Este trabajo se hizo sobre 20 estudios de caso de una serie de organizaciones indígenas y negras o de personas individuales que han trabajado y luchado contra el racismo en Brasil, en Colombia, en Ecuador y en México, y sobre las estrategias que utilizaron para llevar adelante esta tarea. Podríamos caracterizar de forma rápida estas estrategias como orientadas en dos direcciones.
La primera, el deseo de desafiar algo que la organización o la persona individual identifica como racismo, o más a menudo como discriminación racial. Y la segunda, la intención de vincular el trabajo y el asunto del racismo al logro de un objetivo más amplio, que puede ser distinto. Ya puede ser acceso a derechos territoriales o resistencia a la desterritorialización, mayor seguridad, mayor acceso a la justicia, defensa del derecho a la vida, autonomía. Esta última orientación, lo que encontramos en el proyecto es que ha sido impulsada fundamentalmente por activistas indígenas, o en algunos casos negros, que se mostraron cautelosos a la hora de poner el racismo al frente y en el centro de sus demandas. Y esto por diversas razones. Una forma de abordar y de comprender los problemas que privilegia las problemáticas de clase o de etnicidad, o también por los costos simbólicos que implica asumir que se es objeto de discriminación racial en una sociedad que minimiza el racismo. Con base en estas consideraciones, el equipo de investigación llegó al concepto de gramáticas alternativas del antirracismo para dar cuenta de las acciones y los discursos en los que la desigualdad racial y el racismo no son explícitos o centrales, pero tampoco ausentes, y cuyos efectos son antirracistas, porque desafían la distribución racializada del poder y el valor material y simbólico. Algunas organizaciones indígenas señalaron, por ejemplo, que la raza era un concepto anticuado o que el racismo era un problema de color de piel y por tanto que era más relevante para las personas negras que para ellos, especialmente porque quienes lo plantearon tenían una apariencia no muy diferente a la de las personas mestizas o blancas. Estoy hablando de los blancos locales colombianos, ecuatorianos, mexicanos, brasileros. Esto pues, no sería lo mismo en Europa. No obstante, en las entrevistas se mostraron conscientes, esas personas indígenas, que en mayor o menor grado había relaciones fuertes entre injusticia, desterritorialización, violencia y racismo. Esto ha cambiado recientemente y tenemos un ejemplo en Colombia del pasado 16 de septiembre, cuando el pueblo Misak del Cauca, que está en la zona andina, lo que hizo fue derribar la estatua de Sebastián de Belalcázar, que había sido nombrado por la historia oficial como el fundador de Cali y de Popayán. Hicieron un juicio simbólico y después de declararlo culpable de delitos como genocidio, despojo, acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que habían hecho parte de la Confederación Pubenense, derribaron y decapitaron la estatua. Y lo que es interesante es que en la carta que le dirigen al Estado, pidiendo una reparación histórica, hablan claramente de racismo, de feminicidios, de corrupción y de asesinato de líderes sociales. O sea que también vemos cómo va variando el discurso al respecto. Bueno, otras veces, algunas de las personas entrevistadas aludían a la clase y evocaban al mismo tiempo la diferencia racial. O sea que ahí vemos la relación entre clase y raza, pero cuando hablaban de raza, la nombraban como una presencia fantasmal o visceral. ¿Por qué digo fantasmal? Porque lo que hacía era poner en primer plano las huellas que quedaba de la historia cuando se intenta borrarlas, que es un poco lo que sucedió con este juicio simbólico que hizo el pueblo Misak en el Cauca. O al contrario, la evocaban como una presencia visceral, que ante un evento que se percibe como racista, despierta emociones que vinculan pobreza, falta de poder y prestigio con la condición racializada. Otras veces encontramos situaciones como las que viven, por ejemplo, las madres brasileñas de víctimas de la brutalidad policial, que reclaman explicaciones, justicia y reparación de parte del Estado e involucran simultáneamente el racismo, el clasismo y el sexismo sin nombrarlos. Así, por ejemplo, cuando las madres de la Red contra la Violencia en Río de Janeiro
afirman que han superado el miedo a las élites y a las fuerzas represivas porque luchan como madres y con el útero. Su sentimiento de sufrir injusticia y desigualdad deriva de una percepción muy clara de que son vulnerables ellas y sus hijos frente a la violencia policial por ser personas y mujeres negras y pobres. Dicho de otra manera, hay numerosas situaciones como las que reporté brevemente que muestran que en América Latina la clase y el género también son modalidades a través de las cuales se vive la raza. Y aquí estoy parafraseando a Stuart Hall cuando decía al contrario de que la raza era una modalidad de vivir la clase. Al principio hablé de este giro hacia el antirracismo. Primero, en los 90 se habló de un giro multicultural que abrió espacios en América Latina para nombrar y reconocer la diversidad cultural y los derechos de las poblaciones indígenas y en menor medida negras. Sin embargo, este giro multicultural prestó menos atención a las cuestiones de racismo y desigualdad racial, excepto en el caso brasilero. La mayor parte de las organizaciones indígenas de los países que reconocieron la multiculturalidad plantearon sus demandas en términos de derechos étnicos a la tierra, a la educación, a la autonomía política y legal, y los movimientos sociales negros que en las décadas pasadas, como en el caso colombiano, habían denunciado el impacto del racismo desde los años 70, desde los 90 se focalizaron en la titulación de tierras, en el reconocimiento cultural, y abandonaron las problemáticas laborales, educativas, de salud y vivienda de la población urbana, excepto en Brasil. En Brasil sí se continuó abordando ese tipo de problemáticas. Sin embargo, lo que quisiera señalar es que desde hace aproximadamente 10 años ha habido un renovado interés público en el resto de países latinoamericanos por el racismo, que han dado lugar a políticas y programas liderados por el Estado, las ONG, las organizaciones sociales, que ya empiezan a tener repercusiones en el trabajo antirracista. El equipo de la PORA atribuye esta reorientación a 3 cosas. Por una parte, todas las fallas, las deficiencias políticas, la falta de autonomía de ese proyecto estatal multicultural. En segundo lugar, a la regresión de los procesos y de los logros sociales y políticos que se habían obtenido en el marco del multiculturalismo. Y en tercer lugar, a la exacerbación de las desigualdades sociales y raciales y la violencia como efecto de la política neoliberal. A la par, la mayor parte de estados latinoamericanos han adaptado sus políticas y programas a esta creciente persistencia del discurso del racismo. Brasil fue nuevamente el país que marcó la pauta para un trabajo antirracista sistémico mediante las acciones afirmativas. En Colombia, el Estado apoyó campañas contra el racismo, aprobó leyes contra el racismo y la discriminación en 2011. En Ecuador también, entre 2008 y 2009, se aprueban leyes que prohíben el racismo y políticas de acción afirmativa para el empleo de indígenas y afrodescendientes en las instituciones estatales. Y en muchos países de la región ha aumentado el número de instituciones especializadas que se ocupan de temas de discriminación racial e implementan las medidas para cumplir el mandato del Decenio Internacional de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes 2015-2024. También incluso México, que era el país efectivamente más reticente a hablar de racismo, en 2018 ya el presidente López Obrador se refirió explícitamente a la lucha contra el racismo en su primer discurso como el primero de los 100 compromisos de su nuevo gobierno. Sin embargo, en casi todos los casos el racismo ha sido entendido más como actitudes, comportamientos de estigmatización y discriminación que como un proceso estructural. Y en este sentido, la mayor parte de las acciones propuestas han sido inadecuadas para desafiar las desigualdades históricamente acumuladas, estructurales y racializadas de la sociedad en su conjunto. Este material latinoamericano señala que el panorama actual del antirracismo en América Latina incluye acciones ligadas tanto a gramáticas explícitas de antirracismo como a gramáticas alternativas de antirracismo.
examinar ambas modalidades y las diversas posibilidades y limitaciones. En el caso de la PORA, lo que hizo fue enriquecer y complicar lo que se puede entender y movilizar como antirracista o no. Eso plantea preguntas de qué es antirracista, qué no es antirracista. Así, encontramos que el antirracismo radical puede estar presente en acciones que no ponen en el centro el tema del racismo, que incluso no lo nombran. Y por el contrario, que algunas acciones que nombran explícitamente el racismo pueden ser reformistas y tener únicamente un alcance simbólico. La modalidad menos frecuente es la que se orienta a reducir las desigualdades sociales, las desigualdades raciales estructurales, como en el caso de las acciones afirmativas. Al mismo tiempo, se han desarrollado distintas y valiosas iniciativas en el ámbito mediático, legal, cultural, en torno al cuerpo, al territorio, a la movilidad social y a la reparación legal, pero que tienden a focalizarse más en los individuos y a tener un efecto más simbólico que práctico. Esta diversidad de hallazgos invita a asumir la importancia de reconocer la heterogeneidad de las luchas antirracistas que se están librando en la región. Este año, a raíz de las manifestaciones y protestas que suscitó el asesinato de George Floyd, se multiplicaron las declaraciones precisamente contra el racismo, y eso se reactualizaron muchos casos de denuncia de violencia policial y de racismos locales. Estas denuncias se han ido incorporando en la agenda política de otros movimientos sociales y además reúnen personas de diversos orígenes étnicos, en torno a una conciencia creciente de que el combate contra el racismo no es únicamente un asunto de sus víctimas, sino un problema sistémico. Y algo que llama la atención es que la expresión racismo sistémico se ha empezado a utilizar de forma generalizada en los medios de comunicación, pero también en la vida cotidiana. Igualmente se ha empezado a hablar de la necesidad de un cambio radical para poder construir un mejor futuro en una sociedad en la cual la consigna de que las vidas negras e indígenas no se importan, como era el lema de una campaña de Colombia, se haga realidad. Por último, yo voy a presentar algunas ideas que han surgido de distintos momentos de tensión que he vivido con el racismo y el antirracismo en distintas situaciones, ya sea como investigadora, docente o como habitante de un país en que el mundo universitario está conformado y dirigido mayoritariamente por hombres blancos, y en el cual mi situación de mujer negra educada me ha hecho vivir constantemente la situación de ser una outsider within, es decir, una persona que tiene una relación particular de conocimiento-poder, que le permite alcanzar el conocimiento sobre un grupo dominante, pero que no obtiene ese pleno poder que le es otorgado a los miembros de ese grupo. Dado el carácter minoritario de mi experiencia y posición dentro de la universidad, he estado constantemente confrontada a la necesidad de tener que defender la legitimidad de los temas sobre los cuales he trabajado y de mis posturas en el campo académico. Soy consciente de que esta es una carga adicional que no tienen mis colegas cuyos marcadores de raza y género les eximen de esta obligación. No obstante, después de un buen número de años en la universidad como docente e investigadora, también he accedido a ciertos privilegios que me han hecho comprender, desde una perspectiva compleja de la interseccionalidad, que no siempre una mujer negra va a experimentar mayores desventajas que las personas de otros grupos. Y además que es importante disociar el privilegio epistémico, político y moral de unas propiedades de género y raza entendidas en forma esencialista. Es decir, ni ser mujer, ni ser negra, ni ser mujer negra es una virtud en sí misma. Por eso cada vez me resulta más importante poner en el primer plano de cualquier proyecto de investigación o tarea colectiva, incluida la conversación que hoy nos reúne, una reflexión sobre el efecto que tienen las lógicas sociales y las dinámicas de poder del mundo académico sobre estas. Eric y yo aceptamos la posibilidad de entablar esta conversación
con el deseo de poner en diálogo las dificultades que hemos enfrentado por nuestra posicionalidad, casi opuesta, en nuestras tareas académicas antirracistas. Aceptar hacer parte de esta conversación, más que simplemente asentir, al constatar nuestras diferencias de posicionalidad, manteniendo el requerimiento implícito de un cierto desapego de sus implicaciones personales y emocionales, significa para mí estar atenta y al mismo tiempo estar expuesta a ese régimen de autorización discursiva que nos afecta a ambos y a los desacuerdos y diferencias que surgen necesariamente de nuestros distintos lugares de enunciación. Como investigadores, tanto él como yo sabemos que nunca vamos a poder escapar de nuestros posicionamientos en un mundo que es diferenciado y desigual como es el ámbito académico. Ya para terminar voy a compartir un breve ejercicio reflexivo sobre 3 experiencias vividas en momentos distintos de mi trayectoria. La primera experiencia la viví hace más de 20 años en Quibdó, la capital del departamento colombiano con mayor porcentaje de población afrodescendiente. Allí yo estaba tratando de estudiar imaginarios y estereotipos que existen sobre la sexualidad masculina negra en Colombia y las respuestas de los hombres negros frente a esos estereotipos que los presentaban como seres dionisíacos, interesados fundamentalmente en el goce sensorial a través del consumo de alcohol, baile y placer sexual. Después de constatar que muchos de los hombres que participaron en la investigación buscaban transformar ese estereotipo negativo en un valor positivo, me surgieron muchas preguntas. No sabía si lo estaban haciendo como una forma de resistir al racismo, si estaban reelaborando concepciones racistas o si simplemente estaban siendo cómplices de un modelo hegemónico de masculinidad. A posteriori me di cuenta que plantear esas preguntas con cierta libertad no habría sido posible si ellos no me hubiesen percibido y yo no me hubiese presentado como una figura familiar, como una hermana de raza, como me lo dijeron algunas veces, y al mismo tiempo como una extraña, en tanto académica y feminista, y como tal, como una cuestionadora potencial de los privilegios masculinos. Como figura familiar, como hermana de raza, logré que algunos de ellos desearan compartir conmigo sus percepciones sobre lo que significa ser un hombre negro en Quibdó, sobre los estereotipos sexuales que existen sobre ellos. En algunos casos me expresaron vivirlo como una ventaja que compensaba un lugar social desvalorizado, y en otros como una imposición que les impedía expresar su individualidad. Pero como figura extraña también encontré resistencias, particularmente de quienes ocupaban posiciones de liderazgo en los movimientos políticos negros que se estaban desarrollando en este departamento a finales de la década de los 90. Algunos de ellos me dijeron que el feminismo era un planteamiento sin arraigo en la historia local, y otros que era una ideología divisoria de las luchas del pueblo afrocolombiano, y por eso no aceptaron participar en la investigación. Sin embargo, otros, pese a que no comprendían siempre la pertinencia de mi trabajo ni mis preguntas, me abrieron las puertas de su ciudad, de sus organizaciones, y me ofrecieron contactos y conversaciones con otros hombres porque me percibieron como una hermana, un poco excéntrica de pronto, pero al fin y al cabo como una hermana. Incluso aceptaron algunas de mis críticas al sexismo de algunas organizaciones políticas como una crítica casa adentro, para utilizar el concepto del líder afroecuatoriano Juan García. Es decir, aceptaron mi crítica como un cuestionamiento que podía acogerse, porque no desconocía las aspiraciones ni los criterios culturales del pueblo negro chocuano. Esta experiencia me enseñó la importancia de entender los contextos específicos en los que se manifiestan los privilegios y las desventajas y su carácter relacional. La segunda experiencia que voy a referir tuvo lugar en Cali, mi ciudad natal, en un taller sobre interseccionalidad que impartí con una colega afrocaribeña, en un espacio asociativo, afro, en el año 2011. Después del taller, que resultó ser para mí una experiencia muy estimulante y gratificante por el interés que suscitó en las mujeres asistentes y por las complicidades que se generaron entre nosotras,
como mujeres negras, las participantes me invitaron a compartir una comida que todas ayudamos a preparar. En algún momento de la conversación muy animada que teníamos, algunas de ellas comenzaron a compartir sus propias experiencias de racismo, de acoso sexual cuando habían trabajado como empleadas domésticas, o las de sus madres en este mismo oficio. Yo escuchaba en silencio. Observando mi silencio, alguna de ellas me preguntó, ¿y qué hacen tus padres? Me tomó por sorpresa la pregunta y sentí la distancia que se fue creando entre nosotras cuando le respondí, un tanto torpemente, que mis padres ya no vivían, pero que mi madre había sido trabajadora social y mi padre médico. Hubo un momento de silencio incómodo que se rompió cuando la mayor de ellas y la organizadora del espacio dijo, menos mal todas no habíamos tenido que sufrir lo mismo y que se necesitaban también amigas de la asociación como yo. Como figura de autoridad, me dio un lugar de amiga, despejando las ambigüedades y los límites de la sororidad horizontal que habíamos experimentado como mujeres negras antes. Al mismo tiempo me mostró la importancia de asumir la responsabilidad con la asociación que me brindaban ciertos privilegios de clase. Esa noche recordé que no hay una experiencia unificada o una experiencia verdadera, auténtica de ser mujer negra, y que la importancia de la raza, la clase y el género varía según el contexto en el que se den estas relaciones. La tercera experiencia, ya para terminar, proviene del proyecto La Pora que mencioné antes. En él participábamos 14 personas de distintos países, edades, trayectorias académicas y migratorias, pertenencia étnico-racial, género y posición social. 4 podríamos ser descritas como afro-latinoamericanas de distintos colores. 5 como blanca mestiza latinoamericanas, también de distintos colores. Una como blanca europea, otra se reconoció como indígena mexicana y otra como japoneso-mexicana. Solo una era hablante nativa de inglés, 9 éramos hablantes nativas de español, una era hablante nativa de mixteco y 3 de portugués. Con tal diversidad, sabíamos desde el principio que no iba a ser fácil la tarea, pero no menos interesante. Pocas veces he tenido la oportunidad de pensar y experimentar tanto el efecto del lugar de enunciación, su carácter relacional, la interdependencia de nuestras redes, capacidades, bagajes y trayectorias. La novedad en este caso fue trabajar con otras investigadoras negras en un proyecto que estuvo dirigido por una académica negra, residente latinoamericana, residente y docente en el Reino Unido. Esto da cuenta, por una parte, de la mayor presencia de intelectuales negras en el ámbito académico y por otra, de la fuerza que aporta pertenecer a un colectivo de voces diferentes y singulares, pero aunadas por una experiencia común de racialización. Igualmente, la presencia de una intelectual mujer indígena en el equipo investigativo, asociada a la nuestra, hizo que fuera más fácil abordar y buscar transformar la relación problemática entre los grupos minorizados y el ámbito académico, que fuera más audible y percibida con mayor legitimidad nuestra experiencia como fuente de conocimiento y que nos planteáramos más y mejores preguntas sobre quién y cómo se produce el conocimiento académico y que intentáramos poner en práctica constantemente una ética de cuidado en el trabajo colaborativo, sin desconocer nunca cómo la clase, la raza, el género y la herencia cultural estuvieron constantemente en juego en todos nuestros intercambios. Hubo momentos muy amables, pero también vivimos momentos muy tensos. En cualquiera de los 3 casos que describí, mi experiencia estuvo enmarañada productivamente en un campo de disputa sobre cuáles son las voces legítimas o no para hablar de racismo, de antirracismo, de sexismo y de clasismo. Al mismo tiempo, fue la oportunidad de aprender algo más sobre la importancia de la relacionalidad, de la complejidad, la contextualización y la comparación en la investigación y en la experiencia vivida de la interseccionalidad. Esto era lo que yo quería compartir.
Bueno.